No sé si les había comentado la otra vez que para yo formar una insaturación debo hablar de una eliminación. En este caso, cuando hablamos de deshidrogenación, estoy hablando de una eliminación. Yo voy a eliminar dos hidrógenos para provocar una insaturación. Por lo que la síntesis más común para tú obtener un alqueno es eliminando algo. En este caso puede ser eliminando dos hidrógenos, como el caso que vamos a ver, eliminando dos hidrógenos, eliminando una molécula de agua, eliminando un hidrógeno y un haluro, que lo vamos a ver también, o eliminando dos haluros vecinos y formando un doble enlace a la vez, y otros más. Vamos a empezar por el más sencillo, que es la deshidrogenación, que sería entonces a partir de un alcano. Vamos a poner aquí deshidrogenación. Entonces, ahora imaginemos este caso. O sea, vamos, la deshidrogenación la vamos a ver eh, sin hablar del mecanismo de reacción. Pero después vamos a ver si hacemos un videito explicando. Y, por ejemplo, tenemos, imaginemos, vamos a hacerlo de forma simbólica primero, o sea, general. Imaginemos un alcano, ¿verdad? Tiene enlaces simples o enlaces sigma, nada más. Y acá, por ejemplo, vamos a poner dos hidrógenos de los que él tiene. Este alcano lo vamos a someter o lo vamos a poner en contacto con un reactivo que se llama aluminio o óxido de aluminio. Pero para que se pueda provocar esa insaturación o esa ruptura, recordemos que los alcanos necesitan energía. En este caso vamos a hablar de una energía en forma de calor. Si un alcano se calienta en presencia de este catalizador, se va a provocar una eliminación de estos dos hidrógenos. Entonces ahora yo voy a tener la formación de otro enlace aquí, ¿verdad? Entonces sería de la forma siguiente. Voy a tener un alqueno más los dos hidrógenos que eliminé. ¿Se entiende? Sí. Tengo un alcano y voy a obtener un alqueno. Entonces vamos a ver dos ejemplos reales ya, ¿verdad? Entonces imaginemos que tenemos, imaginemos que tenemos esto, ¿verdad? ¿Dónde yo formaría el alqueno? O sea, ¿dónde yo formaría el doble enlace? ¿Aquí o aquí? No fuera igual. Era lo No, mismo. igual, ¿verdad? En cualquiera de los lados, ¿verdad? Porque si yo lo formo aquí, yo empezaría a numerar de este lado. Si lo formo aquí, empezaría a numerar de este lado y sería el mismo alqueno, ¿verdad? Entonces, en este caso, imaginemos que lo ponemos aquí, sería CH2 porque voy a eliminar un hidrógeno de aquí y otro de aquí para formar un doble enlace. Sería CH2, doble enlace, CH porque eliminé uno, CH3, más hidrógeno. Entonces recordemos, este, ¿cómo se llama? Propano. Propano. Para yo nombrar un alqueno, recordemos que es simplemente cambiar la terminación ano del alcano de donde él proviene, que este proviene del propano, cambio ano por eno. En este caso no es necesario colocar el número donde se encuentra el doble enlace porque ustedes habían comentado que es igual. O sea, por eso no hay, por ejemplo, cómo diferenciarlo, porque solamente se va a formar ese a partir del propano. Entonces, sería propeno. ¿Se entiende?
Sí. Sí, profe. Ok, entonces, recordemos que no todo es color de rosa, como dicen, ¿verdad? Ahí estoy hablando yo de un propano que de donde quiera que yo deshidrogene me va a dar el mismo propeno, ¿verdad? Pero hay casos en el que yo tengo que tener muy pendiente para dónde voy a formar el doble enlace y por qué. Y a eso es que vamos ahora. Vamos a poner otro ejemplo distinto. O sea, aquí voy a poner aquí 3. Imaginemos que ahora yo, a ver, no, aquí no. Aquí voy a poner un metil aquí abajo. Acá voy a poner, a ver, no, voy a poner uno de 4 solamente. Vamos a trabajar con esto. Entonces, si es este, ¿dónde yo formaría el doble enlace? Se puede formar en el primer carbono. Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde más? Y en el medio, o sea, en el segundo, del segundo al Y aquí, tercero. ¿verdad? Sí. Entonces, a eso vamos. Tenemos una regla que le llamamos regla de 6C, algo así. Déjame ver si lo puedo escribir aquí. Que nos dice que yo voy a formar el alqueno más estable. Ahora, ¿cuál es el alqueno más estable? El alqueno más sustituido. No quiere decir que el otro alqueno no se forme en la misma no se forme también, pero yo me voy a enfocar en solamente, si el profesor me lo pide así, que solamente coloque el alqueno más sustituido porque es el alqueno más estable. Ya ustedes me habían comentado que yo puedo formar un alqueno aquí, o sea, un doble enlace acá. Voy a poner los dos alquenos que se pueden formar, se forman los dos, pero la regla te dice que vas a colocar el más predominante o el que aparece en mayor proporción, que en este caso es el más sustituido. Y ahí hablaremos de qué es que está hablando, ¿verdad? Vamos a colocar el primero, que sería colocando el doble enlace acá, y sería CH2, doble enlace, CH, CH2 y CH3. Pero yo también puedo formar un doble enlace aquí en el medio, ¿verdad? Entonces sería más CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Más hidrógeno. Entonces, ¿qué te dice la regla? Que tú vas a colocar el más predominante. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, el más predominante es el alqueno más sustituido. Y cuando hablo de eso, me estoy enfocando en el doble enlace. Yo tengo aquí el doble enlace y vamos a enfocarnos ahora en los dos carbonos que poseen el doble enlace. Sería en este y en este. En este y en este. Ahora vamos a analizar. Estos dos carbonos, por ejemplo, este carbono no tiene ningún radical de este lado, ningún metil, etil, ni nada de eso, ¿verdad? Pero este tiene uno de este lado. O sea que este alqueno como tal tiene una sustitución. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en este. Tengo este carbono de acá y tiene una sustitución de este lado, ¿verdad? Y este tiene una sustitución del otro lado. O sea que este tiene dos sustituciones. Por lo que este es el alqueno predominante. Si yo no te especifico que pongas, por ejemplo, los dos isómeros, porque recordemos que son isómeros, que se forman, tú solamente me vas a colocar este, que es el más sustituido, según la regla de 6C. ¿Se entiende? Es parecido a lo que pasa con la halogenación de alcanos. ¿Se acuerdan? Que me puede formar uno, me puede formar dos o tres, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. En este caso solamente me voy a enfocar, si yo no se lo pido, ¿verdad?
en colocar el más predominante. Y listo. Entonces, ¿cómo se llamaría este alcano? Butano. Este es el butano. ¿Y este alqueno? Sería buteno. Sería buteno o 1-buteno. Lo vamos a nombrar como 1-buteno, como el de abajo le vamos a colocar 2 butenos, ¿verdad? Cuando ya yo tengo la forma o según la cantidad de carbono que tengo, debo numerar. Por ejemplo, en este caso, numero y sería de izquierda a derecha porque tengo que darle prioridad al doble enlace o a los carbonos que tienen el doble enlace. Entonces, en este caso diría 1 buteno. En el de abajo, no importa de qué lado yo empiece a numerar, igual le va a tocar un número 2 al primer carbono que tiene el doble enlace. Entonces, en este caso sería 2 buteno. Si yo tuviese un metil por algún lado, yo primero nombro los radicales. Por ejemplo, metil, etil, y luego es que nombro la cadena principal, que es la que debe tener el doble enlace. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ok. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Voy a borrar aquí. Ahora vamos a ver otro método de obtención que es la deshidratación de alcoholes, que es una reacción de eliminación también, porque recordemos que estamos hablando de que para yo formar una insaturación, las reacciones más comunes son las de eliminación. Yo voy a eliminar aquí una molécula de agua para dar lugar a la formación de una insaturación. Entonces, vamos a poner aquí primero de forma general, ¿verdad? Como siempre. Aquí tenemos un alcohol. Aquí tenemos hidrógeno, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, el OH. Eso indica que es un alcohol cualquiera. Ese alcohol lo vamos a someter o lo vamos a poner en contacto con un ácido, que en este caso podríamos usar ácido sulfúrico, y en presencia de calor. Esa reacción no es reversible siempre y cuando yo lo mantenga, se mantenga calentando el, el alcohol. Pero en caso de que yo lo enfríe, ¿verdad? O le quite, lo deje de calentar, ya se vuelve reversible. O sea que yo del alqueno y el agua que voy a tener puedo volver a obtener el alcohol. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos reacciones de alqueno. Entonces aquí lo que se provoca es una insaturación o una eliminación de esto. Si se acuerdan, cuando vimos la deshidrogenación, fue algo parecido que hicimos. Entonces aquí vamos a obtener una insaturación que sería para dar lugar al alqueno. Y en vez de hidrógeno, yo voy a liberar aquí agua. ¿Se entiende? Sí. Tengo un alcohol y obtengo alqueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que yo tengo este alcohol. Ya sabemos que es un alcohol porque tengo OH y no hay ningún otro grupo funcional en la cadena que sea mayor
prioridad que el hidroxilo que está ahí. Entonces, aquí tenemos que aplicar la misma regla que aplicamos anteriormente, la regla de 6C, que es colocar el más predominante o el alqueno más estable, porque es el alqueno más sustituido. Aquí yo solamente voy a colocar un solo, o sea, no voy a poner los dos. Entonces, ¿cuál sería el alqueno más estable o sustituido que yo podría colocar? ¿Sería poner el doble enlace aquí o aquí? En el segundo carbono, para lo ideal. ¿Dónde aquí? Sí, Sí, es ahí, porque si yo lo coloco aquí, voy a tener solamente un sustituyente, un radical. O sea, va a tener una sola sustitución. Pero si coloco el doble enlace aquí, yo voy a tener un radical acá y voy a tener dos más. Serían tres. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar este hidrógeno y este hidroxilo. Y vamos a formar una molécula de agua y una insaturación. Y ahora yo voy a obtener el CH3, CH3, un doble enlace y acá CH, CH3, más agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, en este ejercicio o en esta reacción o método de obtención de alquenos, vamos a ver esta reacción, cómo es que ocurre. O sea, vamos a ver el mecanismo de reacción. O sea, eso mismo que obtuvimos, ese alqueno, que lo vamos a nombrar en breve, vamos a ver cómo es que lo podemos obtener aplicando mecanismo de reacción, para que ustedes se vayan familiarizando. Ustedes conocen la estructura de esqueleto. Sí, profe. Al menos yo. Bueno, por ejemplo, si tenemos esta de aquí, el metil lo simbolizamos como así. Ahí yo tengo este metil. Para yo colocar el otro enlace, en cada esquina o en cada terminación yo tengo un carbono. En esa esquina, por ejemplo, que me quedó aquí, tengo un carbono, que es este que está aquí. Ahora, él tiene enlazado un metil. Ese metil lo voy a poner así. Ahora va a poner el otro enlace, que es este, con otro carbono que está aquí. Este carbono tiene enlazado un, un OH que lo voy a colocar acá. Y luego lo voy a poner abajo, lo voy a poner abajo. Sería mejor. Aquí yo tengo OH. Y para acá tengo un metil. Ese es el mismo compuesto de aquí. Lo que pasa es que en el mecanismo de reacción se hace mucho más fácil explicarlo así, de esa forma. ¿Se entiende ahí? Sí. sí. Sí, profe. Ok. En química general 2 vimos algo de ácidos y bases. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ácido sulfúrico. Los ácidos sulfúricos, perdón, los ácidos, cuando están en contacto con el agua actúa como base. Si este es el ácido y el agua es la base va a aceptar un protón de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, hacemos lo siguiente. El ácido sulfúrico, cuando se pone en contacto con el agua acepta un hidrógeno y da lugar a la formación entonces de hidrógeno más sulfato ácido
de sulfato ácido, ¿verdad? Entonces, él le cedió un hidrógeno al agua y se formó hidrógeno. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer eso? Porque ahora este alcohol va a ponerse en contacto con ese hidrógeno, no con este ácido. De la forma siguiente. Los alcoholes, que no lo hemos comentado porque no estamos en alcoholes todavía, los alcoholes son bases de Lewis o Lewis. O sea que ellos pueden aceptar protones. Este alcohol que está aquí se va a poner en contacto con este hidrógeno. Entonces acá vamos a poner el hidrógeno, que si lo ponemos de forma estructural sería así. Es un oxígeno enlazado a 3 hidrógenos. Ahora, hay unos temas que ustedes me tienen que investigar después de que salgamos de esta clase, que son los siguientes, para que vayan repasándolo y eso les va a servir para la otra química también que tenemos. Igual que es sustitución nucleofílica. Ahí mismo en sustitución nucleofílica van a haber dos mecanismos, que sería el SN1 y SN2. Aparte de eso, también van a estudiar sobre eliminación. Y en eliminación van a ver E1, que es eliminación 1 o unimolecular, y eliminación 2. También me van a investigar sobre reacciones ácido-base. Por ejemplo, yo le estoy dando las reacciones que son básicas para orgánica. Entonces deben estudiarme eso. Igual igual los videos, por ejemplo, de esos dos, yo lo tengo en el canal, se lo voy a poner en la plataforma para que lo revisen. Porque, por ejemplo, aquí vamos a iniciar con una de esas, que es una reacción ácido-base. Bueno, ya iniciamos con la primera, que es esta. Un ácido le cede un protón a una base y esa base se protona. Ahora ella puede actuar como ácido, ¿verdad? Cediendo un protón. Y este ácido y este que viene del ácido, ahora puede actuar como base porque tiene carga negativa, o sea que le falta un protón, que bien puede ser de hidrógeno u otro protón. Entonces, vimos la primera reacción ácido-base, aquí vamos a ver otra. Ya les había comentado que los alcoholes son bases de Lewis o Lewis, o sea que ellos pueden aceptar protones o ceder electrones. Él va a ceder dos de esos pares de electrones, un par de esos dos pares de electrones para formar un enlace con un hidrógeno. Y lo vamos a ver de la forma siguiente. Usted, para hacer eso, usamos, por ejemplo, esas flechitas de esa forma. Cuando hacemos eso, estamos diciendo que este oxígeno está atacando a este hidrógeno para formar un doble enlace. Pues ahora ese oxígeno va a usar esos dos electrones para formar un enlace con este protón. Estos dos electrones que están aquí formando ese enlace, oxígeno-hidrógeno, se rompe y los dos electrones se quedan con este oxígeno, neutralizando su carga y formando agua. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Recordemos que es reversible. O sea, cuando yo hago eso, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta misma parte igual. O sea, sería así. Pero ahora este oxígeno tiene dos hidrógenos. Este oxígeno así de esa forma estaba neutro. Pero ahora tiene un protón de más, por lo que ahora tú le pones un más, indicando que él ahora tiene un protón de más. ¿Se entiende esa parte ahí? ¿No? ¿Sí?
¿Yo puedo volver a repetir? Sí, profe, ¿lo podría repetir? Ok, de nuevo. Eso que vemos aquí es lo mismo que se vio aquí. Por ejemplo, ¿verdad? Este ácido sulfúrico le cedió un protón al agua. El agua, recordemos que es así, ¿verdad? Si yo ahora le adiciono un oxígeno, voy a obtener eso, que sería, por ejemplo, poner un hidrógeno aquí. Digo, si yo le adiciono un hidrógeno, sería esto, que sería, por ejemplo, poner un hidrógeno aquí, que es esto mismo. ¿Se entiende, verdad? Ahí. Sí. Cuando esto ocurre, miren, este oxígeno está neutro, o sea que tiene la cantidad de electrones o de protones de hidrógeno suficiente para que se neutralice su carga. Ahora, si yo le adiciono otro protón de más, ¿qué va a hacer? Que va a tener un protón de más. Y cuando tiene un protón de más, se le pone un símbolo de más, que indica más uno, o un protón de más. Este, como se dio un protón, ahora le falta un protón, por lo que ahora va a tener un electrón de más y por eso es que colocamos la carga negativa. Entonces, lo que le pasó aquí al agua, al oxígeno del agua, es lo mismo que le pasó aquí al oxígeno del alcohol. Él tenía un hidrógeno, ahora tiene dos, porque el agua en forma de hidrógeno le cedió uno. Ok, ya. Ustedes lo van a dominar más cuando estén practicando cuando tengan la práctica y la estén completando, y no es que en todas las reacciones van a ser mecanismos, sino en las que son principales, que la vamos a usar, por ejemplo, en orgánica 2. Entonces, así que no lo vean así como tedioso ni nada de eso, porque si le cogen miedo no la van a dominar. Y también hay muchos videos en el canal que yo solo voy a poner en la plataforma. Ok, profe. Sí. Yo protoné este oxígeno y ahora tengo que provocar una deshidratación. ¿Cómo? De la forma siguiente. Recordemos que en este que está aquí, que recordemos que lo vamos a hacer aquí, el doble enlace, yo tengo dos hidrógenos que yo no marco, no es necesario marcarlo. Tengo un hidrógeno aquí y otro. O sea, yo tengo un hidrógeno aquí, por ejemplo, y otro acá. El agua que se formó aquí, que sería esta, va a actuar como nucleófilo. Nucleófilo es lo que vemos aquí. O sea, eso lo van a estudiar ustedes aquí cuando estén trabajando con eso. Así que no lo vamos a detallar tan en el fondo. Esta agua va a actuar también como nucleófilo o como base y va a tomar este protón que está aquí. Y estos dos electrones se van a movilizar para formar ahora un doble enlace aquí y daríamos lugar a la salida o liberación de esta en forma de agua. Y sería lo siguiente. Aquí yo voy a tener la formación del doble enlace, que sería aquí. Y acá yo voy a tener el metil, que va hacia arriba, y aquí tengo otro metil. Y tendríamos la formación también del hidrógeno, que fue el mismo que entró aquí. Y ya ese es el mecanismo de reacción. Ok. Profe, una pregunta. Cuando vayamos a hacer eso en la práctica, ¿lo podemos hacer con la estructura, con esa estructura la esquelética? Sí, es recomendable con esta porque imaginemos que ponemos todos los hidrógenos, nos dificultan un poco. Ok. Por eso es mejor así, hacerlo así en forma de esqueleto. Se ve más estético. Sí, se hace como más fácil también. Exactamente. O sea, no tenemos tantos hidrógenos en el medio ahí dificultando eh, el proceso.
Los demás, ¿tienen alguna pregunta? No sean tímidos, pregunten. Si no entienden algún paso, me lo comentan y yo lo repito de nuevo con todo el amor como la primera vez. Ay, qué lindo. Ujú. Entonces yo supongo que no tienen pregunta o no entendieron desde el principio. Pero yo le tengo una pregunta sobre la nomenclatura del, del alqueno. Lo vamos a nombrar ahora. Ok, ok. ¿Quién más? Bien, vamos a nombrar el alqueno. No vamos a nombrar bueno, el alcohol. Sí, vamos a nombrar el alcohol primero. Bien, para tú nombrar el alcohol, ya sabemos que derivamos del nombre del alcano de donde proviene. En este caso, como yo tengo un grupo que es predominante, un grupo funcional que es el hidroxilo, yo tengo que darle prioridad a él para que a la hora de yo numerar le toque un número menor posible. En este caso, el hidroxilo está más cerca de la derecha que de la izquierda, por lo que la numeración yo la voy a iniciar por aquí. Sería uno, o vamos a ponerle aquí la numeración. Sería uno, 2, 3 y 4. Ahora bien, tú primero vas a nombrar los sustituyentes antes de nombrar el hidroxilo o el alcohol. Dices que en el número 3 tú tienes un metil, ya no tienes más sustituyentes y ahora tú haces lo siguiente. La cadena principal es de 4 átomos de carbono. Entonces tú dices 3 metil, Nicolás. Sí, disculpa. Ahora que me fijo, el esqueleto no tiene una cadena principal de 5 carbonos. Ay, mira, puse uno de más. Bueno, vamos a tener que modificar el de arriba, porque ya el de abajo lo hicimos con uno de 5. Gracias por la observación. Espero que no hayan copiado entonces el de arriba. Sí, porque en el de abajo coloqué un CH2 en el medio de estos dos. Pero, o sea, para no borrar el de abajo, porque en el de abajo fue que hicimos el trabajo. Eso fue lo que me confundió con el producto, que abajo dio el H3 y arriba tenía H2O. Sí, 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 sí. Entonces, aquí sería CH3, CH, CH3, CH2, OH, CH y CH3. Y el doble enlace lo formamos aquí. Entonces sería CH3, CH, CH3, CH. Sería así. Ahora sí. Entonces seguimos aquí. Habíamos comentado que vamos a iniciar a numerar de este lado. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces decimos que en el número ahora sería 4. En el 4 tenemos un metil. La cadena no es de 4, sino de 5, sería pent. Y acá colocamos el número donde se encuentra el hidroxilo, sería 2 ol. Profe, una pregunta. ¿No se podría poner 4-metil, 2-pentol o no? Lo puedo poner como 4 metil, 2 pentanol. Ok. ¿Entienden? Lo que pasa es que la de arriba es la actual, o sea, la nomenclatura actual.
Esta es la nomenclatura vieja, la obsoleta, ya que esa es la que ya debemos ir cambiando. Ok, profe. Así que vayan acostumbrándose a la de arriba. Ok. Y el alqueno, este alqueno, ¿cómo lo nombraría? Isohexeno. ¿Cómo Eh, sería o no? no, sería isohexeno si tú tienes el doble enlace aquí. Ah, bueno. Ok. Pero si tú quieres nombrarlo así, así con ese nombre, tú tienes que especificar en dónde se encuentra el doble enlace, que sería 2 isohexeno. Pero no vamos a usar esa nomenclatura, vamos a seguir con la de la numeración. Entonces, en este caso, yo tengo que darle prioridad al doble enlace. Si yo empiezo a numerar de este lado, le tocaría un número 3 al primer carbono, pero si lo hago de este lado, le tocaría un número 2. O sea, a este, primero. Sería entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo que yo empiezo primero con los radicales, sería 4 metil. La cadena es de 5 átomos de carbono, sería pen. En el número 2 se encuentra el doble enlace, sería 2. O como quiere, creo que fue Eli que Eli. preguntó ahorita, entonces sería 4 metil, 4 metil, 2 penteno. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. ¿Eh? Hasta ahora no. Ok. Entonces, los demás, ¿se entiende? Yo nada más veo a 2 o 3 personas participando. Ustedes, los demás están durmiendo. Ah, ok, profe, todo claro. Todo claro. Ah, ok, pero se escuchan como asueñados o algo así, como que están tirados en la cama. No, profe, no. Ah. Entonces vamos a ver otro mecanismo de reacción. Y a ver, ya vimos dije otro mecanismo, no, otro método de obtención. Y creo que no será con mecanismo. Les repito, no le cojan miedo al mecanismo de reacción, que eso se domina practicando. Y ustedes me tienen aquí para cualquier pregunta, o sea, pueden escribir al WhatsApp o incluso eh, poner su comentario en la plataforma. Yo con gusto les atiendo. Incluso si yo le pongo eh, si yo en la práctica que les asigne, le pongo realizar algún mecanismo de reacción, ustedes mientras lo vayan haciendo, si tienen alguna duda, lo pueden poner en el grupo, o sea, ponen una captura de pantalla, una foto o algo del adelanto que tienen y es como, o sea, preguntando si está bien o tiene alguna confusión y ahí yo les reviso, o sea, lo que tienen. A ver, ¿cuál otro vamos a hacer? A ver, tengo uno aquí. Sería hidrogenación de alquinos. Hidrogenación de alquinos. Entonces, no sé si se acuerdan de la fórmula general de los alquinos, que es esta, ¿verdad? Entonces, los alquinos son hidrocarburos se han obtenido de la deshidrogenación de un alqueno. O sea, es como que yo deshidrato un alcano 2 veces. La primera vez obtengo un alqueno y la segunda vez un alquino. O sea que es doblemente insaturado. Entonces, pero si yo lo hago reversible ahora, o sea que
le adiciono los dos hidrógenos que le quité y lo hago utilizando, por ejemplo, un catalizador, que en este caso puede ser plata, pero también aparte de eso a alta presión. Y esto es porque estoy hablando de un gas. Yo quiero introducir un gas en un líquido y por eso debo presionar, provocar presión para hacer que se mezcle o la adición sea mejor también. Y también que el hidrógeno estará enlazado a la plata, pero aquí no vamos a ver el mecanismo de reacción. Esto va a ocurrir, va a dar lo siguiente, va a dar lugar a un alqueno. ¿Verdad? Entonces recordemos que este hidrógeno, yo lo puedo ver así. Adiciono un hidrógeno aquí y adiciono el otro acá. Y ya estoy provocando una reacción de adición. Recordemos que las dos primeras que vimos son de eliminación. Aquí lo que vimos fue de adición. Adicionamos dos hidrógenos. Ahora bien, si yo mantengo ahora ese alqueno en el mismo medio con hidrógeno, ¿qué pasaría? Perdón, pero ¿me puedes repetir? Si yo dejo el alqueno que obtuve en el mismo medio con la plata, alta presión e hidrógeno, ¿qué pasaría? Dependiendo de la concentración, ¿puede ser alcano o no? Sí, obtengo un alcano, ¿verdad? Porque se va a seguir hidrogenando. Como en este caso nos estamos enfocando en la obtención de un alqueno, lo vamos a dejar ahí. No vamos a asumir que él sigue hidrogenándose y dando lugar a un alcano. ¿Se entiende? Sí. Alquino, alqueno. Entonces, imaginemos que Profe, entonces eso es lo contrario a como la formación de alqueno-alquino. lo contrario de la formación de, O sea, de alqueno, digo ajá, exacto, de alqueno a alquino. No. si yo lo hago al revés, Ujú. yo deshidrogeno el No es alqueno. como los hidrógenos. Si se restaran, fuera al revés. Exacto. Ok. Sí. En este caso no utilizaría platino, sino otro método u otro catalizador. Entonces, imaginemos que tenemos este alquino y lo vamos a hidrogenar en presencia de plata y alta presión. En este caso, ¿qué me daría? ¿Qué compuesto daría? Un, Propeno. Un Propeno. Bueno, 1 propeno. buteno. Propeno. Bueno, sí, Porque bueno. Buteno, pues son 4. Sí. son cuatro, ¿verdad? Entonces aquí sería CH3, CH2, CH, CH. ¿Se entiende? sí. Ok, entonces vamos a nombrar. Los alquinos se nombran igual que los alquenos. Lo único que tú vas a poner en vez de eno al final, ino. Por ejemplo, este tiene 4 átomos de carbono. Yo empezaría a numerar de este lado para darle prioridad al triple enlace. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces aquí sería 1 butino o simplemente butino. En vez de buteno le cambio eno
por ino. Entonces, este sería buteno. ¿Se entiende? Sí. Ok. Déjame ver, yo creo que ya no hay más métodos de obtención. Así queda uno aquí. Y por hecho quedan dos. Nos falta la deshidrohalogenación. Vamos a ver si hay espacio aquí. Deshidrohalogenación. Bien, imaginemos que tenemos, como que yo quiero formar, por ejemplo, un alqueno. Debe ser, si yo voy a eliminar, porque cuando dice des, es que voy a eliminar. Hidro es de hidrógeno y halogenación es de halógeno. Voy a eliminar un hidrógeno y un halógeno. O sea, que quiere decir que es a partir de un haluro de alquil. Si nos acordamos de los haluros de alquil, se obtienen, por ejemplo, a partir de la halogenación de alcanos. Si se acuerdan de cuando vimos ese tema. Entonces, un haluro de alquil tiene, aparte de hidrógenos, ¿verdad? También tiene un haluro o un halógeno. En este caso lo vamos a simbolizar como X. Ese haluro de alquil, para provocar una deshidrohalogenación, lo vamos a poner en contacto con una base, que bien puede ser KOH o incluso NaOH. O hidróxido de litio, LiOH. Eso lo vamos a hacer en presencia de etanol. Ese es el medio que se usa. ¿Qué usted va a hacer? Se va a hacer lo siguiente. Se va a eliminar ese hidrógeno y este haluro. Ahora, si analizamos este hidróxido de potasio, el potasio es positivo y el hidroxilo es negativo. Si analizamos algo aquí, por ejemplo, el haluro o el halógeno, como es el más electronegativo de acá, él sería negativo y este sería positivo, el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que yo quiero que lo entiendan de una forma clara. Yo voy a eliminar esos dos y voy a provocar una insaturación aquí y sería la formación de un alqueno. Entonces, sería de esta forma, ¿verdad? Ahora, para los otros subproductos hago lo siguiente. Este hidrógeno es positivo, ¿verdad? Entonces lo voy a enlazar con el negativo del hidróxido, que sería el OH. Y eso me daría entonces agua más. Este que es negativo, el haluro, lo voy a enlazar con este que es positivo, que es el potasio, y me daría una sal. En este caso sería esta. Si le ponemos nombre, este es haluro de alquil. Este es el hidróxido de potasio. Me da un alqueno, agua y una sal. ¿Se entiende? Sí, Sí. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo real o no simbólico, ¿verdad? Imaginemos que tenemos CH3, CH, aquí vamos a poner cloro,
etanol. Entonces vamos a atender a lo siguiente. Esta también es una reacción de eliminación, por lo que debemos también utilizar la regla de Seid-Sep, que es la que nos dice que tenemos que colocar el alqueno más sustituido o el alqueno más estable. Es el más sustituido, ¿verdad? Entonces, ya tú sabes que tú tienes que eliminar un cloro, o sea, el halógeno, ¿verdad? Y tienes que eliminar un hidrógeno o de ese carbono o de ese carbono. Por ejemplo, si lo formamos aquí, vamos a provocar el doble enlace acá y voy a tener, para este lado no voy a tener ningún radical, ninguna sustitución, pero de aquel lado voy a tener, por ejemplo, etil, que sería un solo sustituyente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo cojo este cloro de aquí y el hidrógeno de acá? Voy a provocar una insaturación aquí, o un alqueno acá, o un doble enlace. Voy a tener un metil y un metil de este lado. O sea que voy a obtener un alqueno con dos sustituyentes, a diferencia de aquí, que sería con un solo sustituyente. O sea, es prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente en, en las otras de eliminación, ¿verdad? Entonces yo voy a provocar el doble enlace aquí y sería 3CH, CH3. ¿Se entiende? Sí, profe, ese es el más sustituible, ¿verdad? Entonces es el que se pone. Exacto. Ok. ¿Y qué más me va a generar? Agua. Agua más Sería la K y un cloro. HCl, Ujú. cloruro de potasio. Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a nombrar ese haluro de alquil. ¿Cómo sería? 2 cloro, butano. ¿Y este? 2 Buteno. butano. Buteno. Y listo. Entonces, vamos a ver el último de métodos de obtención. Profe, una pregunta. Si tuviera una cadena principal de 5 carbonos, la posición del segundo o el tercer carbono para hacer el alqueno no importaría, o sí. O sea, porque al final No, tuviera la misma cantidad de sustitutos. ¿dónde pongo el otro carbono? Aquí. O sea, sí, pues, dando Lo un pongo de caso este lado. hipotético, por Lo decirlo pongo de así. este lado. No, no importa de qué lado tú lo pongas. El doble enlace porque va a quedar el La misma mismo cantidad compuesto. de... Ok. Era para confirmar. Gracias, profe. Ok, siempre. Entonces, el otro es una no, deshalogenación. Deshalogenación de dialuros. Dialuros quiere decir que yo tengo dialuro quiere decir que yo tengo dos halógenos. Imaginemos este de aquí, en vez de otro hidrógeno acá, yo tengo un cloro, o sea, dos cloros. Eso es un dialuro. En este caso, tengo que ponerle dialuros vecinales. O sea, tienen que estar uno al lado del otro, o adyacentes.
Entonces, también aquí empezamos con un compuesto con enlaces sencillos. Y aquí en vez de poner hidrógeno y también halógeno, pongo dos halógenos y tienen que ser iguales. Este lo voy a poner en contacto con zinc y se encuentra en polvo. Y esto se realiza también con etanol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar, por ejemplo, esos dos halógenos y voy a provocar ahora una insaturación aquí o un doble enlace. Y sería lo siguiente. Voy a tener un alqueno más el zinc junto con los dos halógenos me va a provocar una sal. Voy a obtener una sal. Sería esto. O sea, tengo un dialuro zinc, un alqueno y una sal. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Este. ¿Qué me daría? Em, Se pondría el más sustituible, ¿verdad? ¿Es un solo que da? Sí. Ah, sí. Ok. Entonces se eliminan los dos bromos y se pondría el doble enlace después del segundo carbono. O en el primer carbono. Aquí, Ok. no en el primero. Aquí. Donde están los dos bromos. Se eliminan los dos bromos y aquí forma un doble enlace. Entonces sería CH3. Ok. Siempre sería en el medio de los dos. Sí, porque a los dos que tú le eliminas son los que van a formar el enlace. Cuando veamos alquinos, ustedes van a ver que a partir, por ejemplo, de un dialuro, yo puedo obtener un alquino, pero no es utilizando zinc, porque si utilizo zinc me va a provocar la formación de un alqueno. Sería eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a nombrar. ¿Quién me ayuda nombrando este? 2,3 dibromo, 4 metil, pentano. Pues sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y este, 4 metil, 2 penteno.
¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Si necesitan unos minutitos de receso, ustedes me lo dicen. Si ustedes quieren, podemos dar de 5 a 10 minutos de pequeño break y regresamos con reacciones ahora. Reacciones de arqueros. Sí, vamos a hacer eso. Sí, entonces, déjame ver. A las 9:58. Volver. Ok, gracias. Bien, ya estamos de vuelta. Eh, Vamos a continuar con las reacciones de arquero. Ya vimos algunos métodos de obtención, que creo que fueron 5 o 6, pero ahora vamos a ver las reacciones. Los alquenos tienen muchas más reacciones que los alcanos y eso se debe a la presencia del doble enlace o de la insaturación. El primero que vamos a ver es uno que es inverso a uno que ya vimos, que es la hidrogenación catalítica de alquenos. Que lo vimos ya en, en alcanos, ¿verdad? Ya vimos esa parte y sería lo siguiente. Yo tengo aquí el alqueno que lo voy a poner en contacto con hidrógeno. En este caso sería utilizando un catalizador que puede ser platino. Y ya habíamos visto en aquella ocasión que el hidrógeno lo podemos representar aquí, así, y uno estará aquí y el otro acá. Pero recordemos que el enlace pi ya no estará ahí, o sea que tendremos enlaces sencillos, dando lugar entonces a un alcano. La mayoría de las reacciones que ocurren en alquenos son reacciones de adición. Quiere decir que de dos reactivos, por ejemplo, vamos a obtener un solo. O sea, uno se adiciona al otro. A diferencia de los alcanos, que en su principal reacción es la de sustitución. Se sustituye un hidrógeno ya sea por un halógeno o se eliminan hidrógenos para formar un alqueno y demás. Entonces aquí tenemos un alqueno y acá tenemos un alcano. Esa reacción ya la vimos, simplemente la estamos repasando. Imaginemos que tenemos aquí este alqueno y lo vamos a poner en contacto con platino. O sea, contacto con hidrógeno en medio platino, usando catalizador platino. Y en este caso, ¿qué me daría? Propano. ¿Verdad? Entonces aquí voy a tener el propano. Y listo. Ya así de sencillo es la hidrogenación. Y ya que ese lo vimos en aquella ocasión, en Alcano, ya ustedes dominan esa parte muy bien. Entonces vamos a ver algo muy rapidito, o sea, es el mecanismo de reacción, pero lo vamos a ver muy rápido, o sea, muy fácil. Este que tenemos aquí lo podemos simbolizar así.
tenemos, ¿verdad? Lo tenemos así, o sí, lo tenemos así. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una placa de platino. Aquí tenemos una placa de platino. Y aquí en la placa de platino yo tengo los dos hidrógenos. O sea, tengo, por ejemplo, un hidrógeno aquí enlazado al platino y el otro hidrógeno acá enlazado al platino. ¿Verdad? Aquí tenemos el doble enlace. Bien, entonces algo rapidito, no se preocupen. Tenemos el hidrógeno incrustado o enlazado, ¿verdad?, a una placa de platino. Recordemos que les había dicho que los alquenos pueden actuar como bases. Y cuando estudien esta parte de aquí, sustitución nucleofílica, van a ver la parte de nucleófilos y electrófilos. Los alquenos pueden actuar como nucleófilos. Los nucleófilos son bases. O sea que las bases pueden, en este caso, aportar un par de electrones. ¿Qué vamos a ver aquí? Que ese alqueno va a utilizar esos dos electrones y va a usar esos dos electrones para formar un enlace con este hidrógeno. Estos dos electrones que están aquí, tanto uno del hidrógeno como uno del platino, no se van a quedar con el hidrógeno, sino que se van a devolver o se van a quedar con el platino. ¿Y qué pasa? Que aquí yo tengo un doble enlace o un enlace pi que lo está compartiendo tanto ese carbono como ese de aquí. Si yo utilizo los dos electrones, voy a provocar que este se vuelva un carbocatión, o sea, un carbono con carga positiva. O sea, que daría lugar a lo siguiente. Tengo esto. Este de aquí, que era CH2, ahora se va a volver CH3. Pero este carbono, a este que está aquí, le falta ahora un electrón, porque este carbono que está acá, utilizó los dos electrones que estaba compartiendo con ese. Entonces a ese ahora le falta un electrón, por lo que tiene entonces falta de electrón y por eso tiene un protón de más. Y aquí tenemos todavía la placa de platino. Aquí tenemos la placa de platino, pero solamente tenemos un hidrógeno. Ahora, ese hidrógeno que está aquí va a actuar como nucleófilo, o sea que él va a utilizar esos dos electrones ahora y va a atacar a este que está aquí, que va a actuar como electrófilo. Electrófilo quiere decir que le falta un protón, a él un electrón. A este le falta un electrón y por eso es electrófilo. Este tiene electrones de más y por eso es nucleófilo. Nucleófilo tiene electrones que aportar, por lo que es una base de Lewis. Electrófilo le falta electrones y por eso es un ácido. Entonces, base y ácido reaccionan. La base le cede o le presta un electrón para poder formar un enlace aquí. Y vamos a tener lo siguiente. Ya no voy a tener, ya no voy a usar la placa aquí de platino, sino que aquí ahora yo voy a obtener el alcano, que sería este. Y ese es el mecanismo de reacción. O sea, para que lo tengan ya presente por si les sale en la práctica, ya sepan cómo es que lo van a realizar. Porque yo lo iba a poner y no les lo iba a explicar aquí, sino que los iba a mandar a ustedes a investigar cuál sería el mecanismo de reacción que se puede utilizar y ustedes lo iban a proponer. Pero ya como lo tienen aquí, si le pongo un ejercicio en la práctica, ustedes lo pueden hacer sin problema, entiendo yo. Primero es lo siguiente, hay uno de esos dos electrones que actúa como positivo o como protón. Si notan, o como ácido, ¿verdad? Este actúa como base, tomó el protón o el hidrógeno que actúa como ácido, ¿verdad? Y
se generó una falta de electrones aquí, por eso es que aparece el carbocatión. Ahora aquí en vez de ser CH2, yo tengo un CH3 aquí, en esa esquina. Pero aquí tengo un CH, porque me falta un hidrógeno para hacer CH2. Este yo lo tengo aquí. Cuando el hidrógeno que le falta es aportado del otro que tenemos aquí en la placa del catalizador, se aporta, se enlaza y ya tenemos la formación del alcano. Entonces ya sabemos que este es el propeno y este es el propano. ¿Alguna pregunta? No, ¿Se entendió? sí, ¿Todo claro? sí. Ok. Eso es, diríamos, práctica. Después de que lo practicamos mucho, ya lo dominamos. Y eso nos va a servir mucho en Orgánica 2. No sé si han escuchado que el semestre que viene puede ser que sea presencial. Pero solo química, profe. No sé si solamente se están enfocando en las asignaturas que poseen laboratorio o prácticas. Ah, ok. Pero química, sí, ya, o sea, la disponibilidad que me pidieron para el semestre que viene fue con enfoque a que puede ser presencial. Qué bueno, en verdad. Y así descansamos un poco de la virtualidad. Sí, No es fácil. no. Entonces, como no tienen ninguna pregunta, voy a borrar. ¿Perdón? Que por fin, al fin ya decidieron que ya era hora. Sí, sí, sí. Sí, estamos avanzando y ojalá mejore esto para que ya, aparte de que sea presencial, ya uno pueda quitarse esta mascarilla, porque miren, no es fácil. Entonces seguimos con otra. Déjame ver cuál es la que sigue. Sería la hidratación. Hidratación de alquenos. O sea que es otra inversa que estamos viendo. Ya habíamos visto la deshidratación de alcoholes. O sea que yo deshidratando, sí, yo hidratando un alqueno voy a obtener entonces un alcohol. O sea, lo inverso. Entonces, de forma simbólica primero, tenemos el alqueno que va a reaccionar con agua para hidratarse. Entonces, él se hidrata en un medio ácido, o sea, ácido sulfúrico, y la reacción es reversible. Y en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo ahora la formación de enlaces sencillos. En uno voy a adicionar un hidrógeno y en el otro OH. Y si analizamos de acá para allá, sería una deshidratación, elimino esos dos para dar lugar a la formación de agua. Y aquí se va a formar un enlace que daría lugar entonces a un doble enlace y sería alqueno. ¿Se entiende? Sí. Alqueno y aquí alcohol. Alcohol. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí vamos a aplicar una regla que se llama regla de Markov. Markovnikov. Entonces, cuando tú utilizas esa regla, tú no te estás enfocando en el mecanismo de reacción, ni nada de eso. Porque él lo que te está enseñando es una forma rápida y sencilla de tú provocar, por ejemplo, una hidratación
o una hidrohalogenación. O sea, ese método, o esa regla la vamos a usar tanto para la hidratación como para la hidrohalogenación, que sería la inversa de la deshidrohalogenación. Si notan, todavía estamos en las inversas de las anteriores que habíamos visto. Imaginemos que tenemos tres, a ver, CH, enlace. Imaginemos que tenemos este alqueno que lo vamos a hidratar en presencia de un ácido, imaginemos ácido sulfúrico, sin calor. Recordemos que si ponemos, por ejemplo, calor, el equilibrio se va a desplazar es hacia la izquierda. O sea, se desplazaría hacia la deshidratación para dar lugar al alqueno. Pero si yo no lo someto a altas temperaturas o a calor, siempre se va a desplazar hacia la derecha, o sea, más hacia la derecha, formando alcohol. Entonces, ¿qué me dice Markov-Nikov? Él te dice que cuando hay una insaturación y tú vas a provocar una adición, tú vas a hacer lo siguiente. El agua lo podemos visualizar, la podemos visualizar de esta forma, como agua, vamos a ponerlo color, como hidrógeno enlazado a hidroxilo. Yo tengo uno que es positivo y otro que es negativo. La regla te dice que tú vas a adicionar el que es positivo al carbono menos sustituido o al carbono que tiene más hidrógeno. A esos dos carbonos que me refiero son a este, ¿verdad? Y a este, y a este. A los dos que tienen el doble enlace. Él te dice, tú vas a adicionar, por ejemplo, el positivo al menos sustituido, vamos a ponerlo en verde, lo vas a adicionar ahí, y el negativo al más sustituido o al que tiene menos hidrógeno, que sería ahí. Y claro, tú vas a romper uno de los enlaces, el enlace aquí, ¿verdad? Hecho eso, nos va a quedar lo siguiente. En vez de ser CH, nos va a quedar CH2. Y aquí en el carbono, yo voy a tener, aparte del metil que está abajo, y otro metil que está aquí, voy a tener OH. O sea, obtengo un alcohol. ¿Se entiende? Sí. Está fácil, ¿verdad? Es la regla. O sea, yo voy a adicionar el positivo, que es el hidrógeno o el hidrógeno, al que tiene más hidrógeno de los dos carbonos que poseen el doble enlace, que sería ese. Ese tiene uno, pero ese no tiene nada. Sí. Sí, el que no tiene nada se le pone el OH. Y ya. Exactamente. Hoy o aquí no vamos a ver el mecanismo de reacción, pero se lo voy a colocar en la plataforma para que lo vean. Ok, gracias, prof. Esa es de la hidratación de alquenos. Ok, profe. Déjame ver. Entonces vamos a nombrar. ¿Cómo se nombraría este alqueno? 2-metil, 2. Serían nombrar de este lado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Porque de cualquier lado que yo empiece a numerar, igual le tocaría un número 2 al carbono, que tiene el doble enlace, o al primero, ¿verdad? Sí. Pero como yo quiero que también el sustituyente tenga un menor número posible, lo hacemos de este lado.
de derecha a izquierda. Entonces sería 2-metil, 2-buteno. Propeno. Buteno. 2-metil, Buteno. 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 O 2-metil, but, 2-eno. 2-metil, dos eno. But, que viene de 4 átomos de carbono, y en el 2 se encuentra el primer carbono que tiene el doble enlace, terminación eno. Y este alcohol, 2-metil. 2-but. No, metil, 2-metil. But. 2. but, 2-ol. ol. O 2-metil, 2-butano. Pongo eso también para los que todavía no se han adaptado a la de arriba. La de arriba es que tenemos que aprendernos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, pero ¿hay problemas si yo lo pongo de la otra forma en el examen? No tanto, pero trata de hacerlo como la de arriba. Ok. O sea, para que te acostumbres a usarlo. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Oh, claro. Ok, vamos a ver. ¿Eh? Que todo claro. Ok. Entonces, vamos a ver otra con la que también se puede realizar usando esa regla, que es la hidrogenación de alquenos. Si notan, estamos viendo, son reacciones que son inversas a la que ya vimos. Vimos la deshidrohalogenación, ahora estamos viendo la hidrohalogenación. Tenemos el alqueno, que va a ser hidrohalogenado, y sería con un haluro de ácido, o ácido, o un hidrácido, ¿verdad? En este caso no decimos hidrácido porque el que se usa es en estado gaseoso, que es el haluro de ácido, haluro de hidrógeno. Esto lo vamos a hacer de la forma siguiente. Nosotros vamos a colocar un hidrógeno aquí y el halógeno acá, igual que como hicimos anteriormente. Sería ahora enlaces sencillos. Aquí ponemos hidrógeno y aquí, por ejemplo, el halógeno. O sea, de un alqueno obtenemos un haluro de aquí. Aquí falta un enlace. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos aquí 3, aquí 2. Tenemos este, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la misma regla anterior, que es la regla de Markov-Nikov. Tengo aquí este, ¿verdad? Si lo analizamos, este es el positivo y este es el negativo. Hidrógeno positivo, bromo negativo. ¿A dónde va a ir
el hidrógeno? ¿A cuál de estos dos carbonos? Al carbono con una H. A ese. Mm, ah, mm, sí, Bueno, el que tiene menor cantidad de constituyentes, ¿no es? no. El bromo va al que tiene menos hidrógeno. Sí, Y el entonces hidrógeno, el bromo va aquí. exacto. ¿Se entiende? Entonces voy a tener CH3, CH2, CH y aquí bromo, CH3. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. Ok. De este sí vamos a poner el mecanismo de reacción. Es muy rápido, muy fácil. Entonces, igual que ahorita, lo vamos a ver así de forma esquelética porque se hace más cómodo. Un metil, CH2, CH, aquí, y CH2. Y acá tenemos, por ejemplo, el doble enlace. Entonces, él va a reaccionar con este, que lo podemos ver así. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a decir, por ejemplo, el hidrógeno es positivo. O sea, el hidrógeno es positivo y lo simbolizamos así, o sea, positivo. Y este es negativo. Este alqueno que tenemos aquí, que tiene un doble enlace, tiene dos electrones pi, tenemos dos carbonos, que es este que está aquí y este que está aquí. Recordemos que cuando yo voy a formar, por ejemplo, el, el alqueno, si lo hacemos reversible, yo tengo que obtener un halógeno, ¿verdad? El más sustituido, que sería de esta forma. Este bromo está en este carbono que tiene uno y dos sustituyentes. Si yo el bromo, por ejemplo, lo pongo aquí, solamente va a tener un sustituyente, el carbono que tiene el bromo. Por eso es que cae aquí en el número 2. Y por eso no debemos ponerlo en el número, en el final, ¿verdad? Pero eso ocurre por otra cosa. Por ejemplo, este carbono que está aquí, el CH, vamos a decir que tiene carga parcial positiva. Y este que está aquí tiene carga parcial negativa. ¿A qué me refiero con eso? Los que son negativos son los que van a actuar como nucleófilos o que van a aportar electrones y van a reaccionar siempre con otro que es positivo, por ejemplo con este. Este carbono que está aquí, que ya dije que es el nucleófilo, va a tomar los dos electrones del doble enlace, o sea que a este carbono que está aquí le va a faltar un electrón y se va a volver carbocatión. Él va a usar esos dos electrones, atacará a ese hidrógeno y estos dos electrones se van a quedar con el bromo. Si nos acordamos de la ruptura heterolítica, esto nos va a generar lo siguiente. Va a tener esta parte igual, sería así. Aquí enlazado a este carbono, ya yo tengo ahora un hidrógeno y por eso es metil, no le voy a poner nada, ¿verdad? Es metil. Recuerden que cada extremo es metil. Pero a este carbono de aquí ahora le falta un electrón, porque este carbono son los dos electrones que estaban compartiendo los dos. O sea que él ahora está falta de electrones. Recordemos que se liberó ese bromo y ese bromo lo tenemos aquí. Y como él tiene un electrón de más, es negativo. Y lo simbolizamos así como su estructura de Lewis. Ahora, él, como es negativo y este es positivo, él lo va a atacar y se va a enlazar con él, porque él tiene ahora un electrón de más que le falta a ese carbono. Y daríamos lugar a ese mismo que está aquí. O sea, que sería así. O sea que el mecanismo es de uno y dos pasos. Y es bastante sencillo.
Ustedes lo van a entender más cuando practiquen y también vean estos que tenemos aquí, estas reacciones. Explica eso que está aquí. Lo que pasa es que si yo empiezo con aquello primero, se me van a asustar y eso. Yo creo que ustedes lo vean en su casa tranquilamente, se concentren y lo analicen y bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿Todo está claro o no entendieron? Ok, Gabriela me dice que no tiene pregunta, o sea que lo entendió. Vamos a nombrar. ¿Cómo se llamaría este alqueno? Uno butano. ¿Sería 1-buteno o simplemente buteno? ¿Y este? Dos bromo butano. 2-bromo butano. O bromuro de butila. Se pudieran nombrar así también. Pero debes especificar dónde es que le falta el hidrógeno al butil. ¿Dónde le faltaría? Ah, En el 2. Por ejemplo, tú tienes CH. Entonces CH indica que le falta un hidrógeno para hacer CH2. O sea, para que sea, por ejemplo, todo un butano, ¿verdad? Entonces tú dices bromuro de 2-butil o 2-butilo. ok, Si digo simplemente butil, estoy indicando que el bromo se encuentra aquí o se encuentra acá, en el extremo. ok. Gracias, profe. Siempre. Entonces, solamente nos quedan, déjame ver, o sea, por hoy, ¿verdad? Las que no podamos ver aquí, ustedes la van a ver en los videos. A ver, ya vimos la adición que fue esa, la adición de hidrácido, vimos la hidrogenación también, vimos la hidratación, sí, la hidratación la vimos. Déjame ver. Hay una que es reacción a ver, con alcohol. Esa la van a hacer, la van a tener disponible en un video. Y ahora vamos a ver la última. Vamos a ver la halogenación. Y la halogenación también es otra inversa de la que ya hemos visto. Es como viendo ahora de adelante hacia atrás. O sea, del producto que se obtuvo hacia atrás, el reactivo que reaccionó. Entonces, como siempre, tenemos la parte simbólica. Lo vamos a poner a reaccionar con un halógeno. Y en este caso usamos un medio llamado tetracloruro de carbono. Los que no han visto o no han ido al laboratorio esta semana, quizá le toca la semana que viene, allá vieron la reacción del alqueno que se obtuvo, que en este caso fue eteno, con agua de bromo. Agua de bromo es simplemente bromo o Br2 mezclado con tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono es un medio que se utiliza porque no reacciona ni con el bromo, ni reacciona tampoco con el alqueno, ni tampoco reacciona con el producto que se obtiene. Y por eso se utiliza tetracloruro de carbono. O sea, ellos no reaccionan, pero sí el alqueno se puede disolver en el dicromato, en el tetracloruro de carbono.
que no es una reacción como tal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que se hizo anteriormente. Tú tienes el haluro que lo puedes visualizar así. Tú vas a adicionar uno aquí y vas a adicionar el otro aquí. Es una reacción de adición. Por lo que tú vas a obtener ahora una molécula con enlaces sencillos. Aquí tú vas a tener X y aquí X. O sea, tú vas a partir de un alqueno y vas a obtener un dihaluro. Dihaluro de alquilo. Y si se acuerdan, a partir de un dihaluro de alquil en presencia de zinc y etanol, se obtiene un alqueno y una sal. Pero no se obtiene, por ejemplo, esto. Se obtiene, por ejemplo, cloruro de zinc. Imaginemos, o bromuro de zinc o yoduro de zinc. Vamos a ver un ejemplo. Este. Y lo vamos a poner a reaccionar con cloro en presencia de tetracloruro de carbono. En este caso, ¿qué me daría? Se pondría un cloro en el CH2 que está a la derecha y otro, o sea, donde está el doble enlace. En eso, ¿verdad? Entonces sería CH3, CH, CH3, CH, aquí pongo cloro y aquí coloco el otro. Y listo, ¿verdad? Entonces, para ese también vamos a ver el mecanismo de reacción. Es muy rápido también. Y ya con ese concluimos por hoy. Este que está aquí lo podemos visualizar. Vamos a ponerlo en... A ver, así sería, ¿verdad? Aquí tenemos este metil, CH, no, iba a pasar igual que ahorita. Sería así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos el doble enlace. Él se va a poner a reaccionar con quién? Con cloro. Pero el cloro lo podemos visualizar así. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos hace poco. Este cloro, por ejemplo, será parcialmente positivo y este parcialmente negativo. O sea que si ocurre una ruptura heterolítica, heterolítica, este cloro se quedaría faltante de un electrón y este cloro se quedaría sobrante de un electrón. O sea, uno sería positivo y el otro sería negativo. Ahora bien, estos dos carbonos también vamos a hacer lo mismo. Ese carbono, como está menos sustituido, sería el negativo y este está más sustituido, sería el positivo. Recuerden que el negativo es el que utiliza los dos electrones. ¿Qué vamos a ver? Que este carbono, este que está aquí, va a realizar una adición a este cloro. Y estos dos electrones se van a desprender y se van a quedar con este cloro y él será negativo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que automáticamente a ver si me entienden de forma rápida, este cloro que está aquí va a utilizar dos electrones de él para también formar un enlace con este cloro, con este carbono que está aquí positivo, y lo vamos a poner así en líneas interrumpidas, no indicando que él la ataca, ¿verdad? Para que no se entienda que es así. Entonces, vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Sería tú colocar esto aquí. Aquí tú tienes enlazado un cloro, o sea, ese mismo cloro, ese de aquí, pero también ese cloro está enlazado a este carbono. O sea, sería una formación de un ciclo.
Este cloro que está aquí, como ahora tiene un carbono de más, o sea, porque solamente tiene, él puede formar solamente un enlace. Como tiene un carbono de más, digo que carbono de más porque el carbono, como tiene, es menos electronegativo, va a aportar entonces protones. Él va a tener una carga positiva. Y por el otro lado tenemos la formación o liberación de cloro con carga negativa, el que se desprendió de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que este cloro que está aquí va a realizar una reacción o un ataque. Él va a atacar a este carbono que es más sustituido. Y esos dos electrones que están aquí se van a quedar con el cloro y ya ahí se rompería el ciclo. Y daríamos lugar entonces a lo siguiente. Aquí yo tengo enlazado un cloro y aquí yo tengo enlazado el otro cloro. Vamos a poner aquí. Sería eso. Y así es que se forma ese dialuro. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. O sea, siempre vamos a formar el enlace para que se entienda más rápido. Ustedes ven, aquí tenemos el CH y el CH2. Miren, CH y CH2. El ciclo ustedes lo van a formar con el carbón, con el cloro que ustedes elijan, que es positivo. O sea, forman el ciclo así entre ese carbono, ¿verdad? Diríamos así. Ahí, lo forman así, con esos dos carbonos nada más. Estos de aquí no se usan. Y este, como ha formado ahora dos enlaces, él no puede formar dos porque el cloro está en el grupo 7, por lo que solamente tiene un electrón disponible para formar enlaces. Si ahora yo le adiciono un átomo que es menos electronegativo, él lo acepta, pero como un protón. Y por eso él se protona, que es lo que pasa aquí. Ahora, ese carbono, como es más sustituido, porque tiene una sustitución para acá, una para acá y otra para acá, es mucho más positivo que ese, que solamente tiene una sustitución para acá y una para acá, tiene menos. Por eso él es más negativo, que es lo que hicimos aquí. Y por eso es que a ese que es más positivo, el negativo es el que ataca. O sea, es a él quien lo ataca. Y como ese carbono no puede formar, por ejemplo, 5 enlaces, lo que hace es que se rompa este enlace aquí y los dos electrones se quedarían con el cloro porque este cloro va a aportar 2 aquí. Él aporta 2 y ya este carbono no necesita este electrón de aquí y se lo deja al cloro. Y daríamos lugar entonces a la formación del diálogo. Y ahora vamos a nombrar. ¿Cómo se llamaría este diálogo? 1,2 dicloro, 3 metil butano. Cloro. Es metil butano.